Bueno, bienvenidos a todos, obviamente, ¿no? Tuve la oportunidad de ver un video que grabé de una sesión que yo di sobre algún otro tema y me di cuenta la cantidad enorme de herejías y de datos erróneos que doy. Entonces, quería comenzar diciéndoles que, pues, disculpándome un poco, pero decirles que esto lo hago con la mejor de las intenciones, pero por favor sí tengan su juicio crítico. La información que se presenta y que les he presentado en las sesiones pasadas, pues se supone que uh, es lo mejor que pude encontrar, pero confronten la información, cuestionenla y bueno, ese es como el parámetro esencial. Y vamos a ver, vamos a comenzar. Hoy la clase, bueno, pueden ustedes ir confrontando ¿cómo se llama eso? Su programa, el marco propuesto que les di en la primera sesión. Según ese índice o ese programa, ese marco, hoy nos tocaría ver a tres autores, a Dietrich Bonhoeffer, Friedrich Hogarten y a Wolfhard Pannenberg. Sin embargo, quité al tercero porque considero que estos dos de los que vamos a hablar, su pensamiento, pues vale la pena extendernos un poquito más. Y los otros, pues, bueno, sobre todo Wolfhard Pannenberg o Jürgen Moltmann. Creo que iba a ser Jürgen Moltmann. Lo puedo unir más fácil con los otros que quedan. Entonces, bueno, no se preocupen, vamos a tratar de revisar el pensamiento pues de todos los que se puedan. ¿Y qué les parece que comencemos? Ahí ya tienen las imágenes de los chavos de los que vamos a estar hablando. Puros chismes vamos a estar diciendo. Y pues son estas dos palabritas, yo creo que son las palabras que les ayudarían a estos personajes a cuestionarse cuál es la postura que toman en cuanto, desde el punto de vista teológico. Comencemos por este guapo. Dietrich Bonhoeffer nació en el 1906, murió en el 45, y por lo que ya he escuchado de varios, pues además de que es muy famoso, creo que es muy querido por muchos. Yo les voy a dar unos datos mínimos biográficos. Les recomiendo mucho que se vayan a ver los links en internet y todo esto. Está bien interesante su vida y su muerte. Y creo que hasta hay una película de él, alguien me dijo apenas, entonces yo ni la he visto, pero pues supongo que no estará nada mal checarla. En general, yo les voy a comentar, fue pastor luterano, nacido en la actual Polonia. Muchos me decían que si no era alemán, no, nació en Polonia, en la actual Polonia. Participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo, vamos a ver en qué grado. Fue acusado de planear complots para asesinar a Hitler y fue ahorcado en el campo de concentración de Flossenbürg. Junto con Karl Barth, fue miembro fundador de la Iglesia Confesante. Recuerden que este movimiento en Alemania, la Iglesia Confesante, fue un movimiento que estaba tratando de dar sus posturas en contra de la Iglesia alemana, del cristianismo alemán, que comenzó siendo un movimiento de reunión, cohesión cristiana, pero que muy pronto terminó siendo casi que el movimiento eclesial de Estado de los nazis. Y entonces, pues, ya sabemos más o menos, ¿no? Todos los movimientos de los nazis que intentaban ser totalmente aprobando las prácticas del Führer. Entonces, pues, la Iglesia Confesante no solamente era pertenecer a un movimiento religioso, sino que en estos momentos implicaba dar la vida. Era algo peligroso, ¿no? Y por eso podríamos hablar incluso de martirio. Para él la teología es un horizonte, recuperación de horizonte. Sí, él quiere usar su teología como tratar de regresar a ver qué podemos decir de la realidad secular, histórica y espiritual en conjunto. Comencemos por este primer librito que
ahí el que tiene al lado izquierdo, fue su tesis doctoral cuando era muy chavo, Sanctorum Communio, la sociología de la iglesia, ese es el título. Y vean qué interesante desde sus primeros estudios ya, aunque era muy joven, lo decía el profesor Abel en la sesión de las teologías decoloniales, desde joven ya tenía todas estas ideas trabajándose en su mente, ¿no? En este libro, que es su tesis doctoral, estudia la estructura comunitaria de la iglesia con la ayuda de las ciencias sociales, pero no es una investigación sociológica. Miren cómo le da la vuelta. Sino que es una investigación dogmática realizada con la ayuda de las ciencias sociales. ¿Recuerdan cuando vimos un poquito de Ernst Troeltsch? Pues el intento de Bonhoeffer en este libro es superar un poco a Troeltsch en este sentido. La iglesia es una comunidad de personas observable desde el punto de vista sociológico. Eso es lo que dice Troeltsch. Luego, también intenta Bonhoeffer superar a Barth. Dice Barth, la iglesia es la comunidad de quienes acogen la palabra de Dios. Recordemos Barth, teología de la palabra de Dios, ¿no? ¿Y qué dice Bonhoeffer? Dice, la palabra de Dios es acogida en una comunidad, no una institución, una comunidad sociológica de personas. Es una realidad empírica, pero como es querida por Dios, entonces al mismo tiempo es un fenómeno espiritual, tiene las dos vertientes. Y en ese sentido podríamos considerar que la eclesiología inicial de Dietrich está en este sentido superando la eclesiología de Troeltsch y de Barth. Vamos a repasar, vamos a ver en qué sentido nos importaría mencionar la parte eclesiológica. El siguiente libro, que es muy famoso y que es como, si le quieren entrar a la lectura de los escritos de Dietrich, podrían comenzar con esta, que es una preciosura en el modo en que lo escribe y en la presentación de las ideas, es el Nachfolge, ya en el 37. Ya no estaba chavito. En inglés lo traducen como el costo del discipulado, the cost of discipleship. Y en castellano lo encuentran como el precio de la gracia, y con el subtítulo de el seguimiento. Así se traduciría Nachfolge, ¿no? El seguimiento, básicamente. En él critica el cristianismo fácil y ofrecimiento de una gracia barata. Esto es como de las cosas fuertes de su pensamiento. Lanza afirmaciones que no puedes dejar de lado, no son tan espirituales como podríamos encontrar en algunos otros escritores. Incluso no está interesado en sistematizar su pensamiento como lo hizo, por ejemplo, Barth, que es coetáneo, ¿no? Y de la época, sino al mismo tiempo que él era pastor luterano, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que afirmar o generar conciencia teológica, también había una necesidad de pastorear, una necesidad desde el inicio hasta su muerte. Bueno, desde el inicio de sus reflexiones doctorales hasta la muerte, que pues ya luego veremos, ¿no? Cómo murió. Para él, en este libro, la única gracia verdadera no es la barata, sino es la que se expresa en el seguimiento de Jesús. Vean, ¿no? Está hablando él en 1937. ¿Cuándo murió? ¿Recuerdan la primera diapositiva? En el 45. Entonces, vean cómo es simplemente, bueno, cuando veamos cómo murió, su muerte simplemente es continuidad coherente con estas ideas, ¿no? Y una frase que me encantó, dice Dietrich, nos hemos reunido como cuervos alrededor del cadáver de la gracia barata y hemos chupado de él el veneno que ha hecho morir entre nosotros el seguimiento de Jesús. Ándale. Si se dan cuenta, sus textos o su teología ya suena a predicación, ¿no? Ya no nos suena tan alejada, yo creería por lo menos, ¿no? Ya no nos suena como discurso solo de los académicos para los académicos, sino que este tipo de teología ya se está acercando a un discurso para todos, que podamos todos entenderlo. Miren, la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Vean qué fuerte, ¿no? Y además hace reflexión sobre estas cosas que el cristianismo de su época daba por hecho, ya ni analizaba, ¿no? El bautismo sin disciplina de la iglesia.
Comunión sin confesión. ¿Cómo es posible que existan estas realidades en los cristianos? Ahora estamos hablando del 37, ¿no? Pero, ¿a poco? No me pueden negar que no conocen a gente así ahorita. Comunión sin confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado. Una gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Vean qué fuerte. Del lado derecho puse la imagencita ahí a Jesús. Vean lo que vivió Jesús y cómo murió para entender qué tipo de gracia es en la que está pensando Dietrich. Miren, la gracia es cara porque se llama al seguimiento. ¿Qué tipo de seguimiento, no? Es cara porque llama al seguimiento de Jesucristo, porque le cuesta al hombre la vida misma. Es gracia porque le regala la vida. Gracia porque condena al pecado. Es decir, si no estás viviendo un seguimiento radical desde el análisis recto de la gracia, estás viviendo en pecado, ¿no? Es gracia porque justifica al pecador, porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su hijo. A mí me parece bonito, ¿no? Lo voy a imprimir y pegar en la pared. Miramos a la iglesia como una identidad espiritual ultramundana, más allá del bien y del mal, o bien dejamos de congregarnos porque no encontramos la iglesia perfecta. Ah, vean, es que esto lo puse porque pareciera, sí, pareciera que esto es como una idea que traemos muchos de los millennials, ¿no? Que no, vamos saltando de religión en religión, de iglesia en iglesia, criticando los problemas de los demás, criticando la eticidad del actuar de los otros, criticando a las chismosas, a los chismosos, a los infieles, a los bla, 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 bla. Y no nos damos cuenta que por estar tratando de buscar una iglesia perfecta, el que no está haciendo un correcto seguimiento de Jesucristo somos nosotros mismos. Pasamos por alto el pequeño detalle de que la iglesia es una comunidad de hombres y mujeres, de carne y hueso, con virtudes y con defectos, dice Dietrich. Pecadores con ansias y en camino hacia la madurez. Si entendemos que el humano es eso, no somos perfección. Bueno, algunos sí. No, pero no somos perfectos, sino que estamos en proceso de construcción de la fe en este seguimiento. Esto se entiende a partir de la concepción, digamos, de la relación del hombre con Dios y una necesidad del hombre de ir caminando en evolución, ¿no? Vean ante qué se proponen estas ideas. La revelación no es únicamente acto, como dice Barth, en el hecho, en la palabra misma, ¿se acuerdan? La palabra que en cuanto se pronuncia es, ni acaeció, ni sucedió de una vez por todas y custodiada en el depositum fidei. Esto que dice Dietrich pareciera que está tanto en contra de Barth como también en contra de las posturas ultraortodoxas, ¿no? De los ortodoxos protestantes y de muchas posturas católicas, en donde se creen que la doctrina y algunas secciones importantes del querigma evangélico no son otra cosa que el depositum fidei. ¿Alguien recuerda qué es el depositum fidei? Le voy a poner 2 puntos en el próximo examen, quien me lo diga. A ver, abran su micrófono. ¿No? ¿Nadie? A ver, Emanuel, ya vi que abriste tu micrófono. ¿No? Bueno, depositum fidei, pues se los dejo de tarea porque yo tampoco sé. Pues miren, no vamos a entrar en estos problemitas, pero lo que sí quisiera comentar es que, por un lado, está la reflexión en los teólogos de los primeros siglos de que hay un mensaje de Dios, que es la palabra misma de Dios, que se dio a los primeros escuchas, y esta palabra se le da a los primeros escuchas y ellos tienen testimonio directo de la palabra. En el grado en que esta tradición oral se pone por escrito, en este grado, en función de que se pone por escrito y se comunica, dándole continuidad a este mensaje, a esta difusión, en ese grado de que se está manteniendo el mensaje real, directo, sencillo y primordial, es el depósito de la fe. Este mensaje básico que se está pasando de una persona a otra.
Y entonces lo que dice Dietrich Bonhoeffer es, pareciera que dejó de ser un mensaje testimonial a comenzar a ser, compartir una receta, ¿no? En algún lugar lo dice. Se pareciera que estás pasando una lista, nada más una receta, un enlistado de, cree en esto. ¿Quieres ser cristiano? Cumple estos 10 requisitos, ¿no? Y entonces el cristiano pareciera que está enlistando, poniendo palomitas a su lista. Dice, entonces, y esto lo explica en su siguiente trabajo después de la tesis doctoral, en este libro de Actum Sein, Acto y Ser. Dice, necesitamos ser muy conscientes de que el ser cristiano se realiza desde el actuar cristiano. Y aquí podemos inmediatamente remitirnos por ideas a pensamiento heideggeriano, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama su libro más famoso? El Sein und Zeit, Ser y Tiempo. Pues aquí lo que está diciendo él es no el ser y el tiempo, o el ser que se realiza en el espacio y el tiempo, sino el ser cristiano se realiza en el actuar cristiano. Así es que, por más bonito, romántico y cuidado que nos parezcan los pensamientos de Dietrich, en realidad tiene un trasfondo complejo, para quien quiera criticar. Ah, y les puse ahí esta imagen de este libro que está bueno, lo venden en Clié, está barato, como 180 pesos. Miren, ya tiene un libro que se llama Redimidos para lo Humano, son sus cartas, un poquito antes de morir. Pero aquí me gustó mucho, hablando de que hay una referencia directa del pensamiento de Dietrich con el de Heidegger. Aquí también, por ejemplo, podemos ver qué tanto iba comulgando con las ideas de Barth, qué tanto lo iba entendiendo y qué tanto se iba construyendo independientemente. Vean, esta frase que está aquí la dijo Dietrich. Dice, cursos, seminarios, contactos sociales, reuniones abiertas. Y ayer mismo unas cuantas horas almorzando con Barth. Ahí sí que escucha y se ven y veo uno, ahí lo escribí mal. Ahí sí que escucho y veo cosas. Tiene uno. Bueno, no tiene sentido que le cuente lo que usted ha visto mucho mejor, pero es importante y sorprendente en el mejor sentido comprobar que Karl Barth está más allá de sus libros. Más todavía que por sus escritos y conferencias, estoy impresionado por su discusión. Ahí está el realmente de cuerpo entero. Él realmente de cuerpo entero. Nunca había visto antes una cosa así, ni la consideraba posible. Es bien padre esta frase porque hace referencia a un respeto casi que podríamos decir académico, ¿no? Al bagaje mental que trae este Barth y también para ubicar en el tiempo y en la historia, darle el lugar que le corresponde a Barth como un sintetizador o el que pudo conglomerar las propuestas de la teología protestante, sobre todo en su época, con esta dogmática eclesial. Y obviamente importa para Dietrich porque a partir de esa sistematización, de esta realización de teología dogmática, puede seguir ahondando en el mensaje de este Dietrich. Ay. Miren, en la foto que tienen ahí en la pantalla aparece en medio un soldado, un SS, un Stutzstaffel, y del lado derecho está Dietrich. Lo mandaron a la cárcel ahí con los nazis. Mira, dicen, sabemos que nuestros hermanos en el frente se encuentran en toda clase de luchas y peligros. Nos enteramos de que uno de ellos ha muerto y nos invade como una premura. Yo tengo que estar también allí donde mis hermanos están en estos momentos. No quiero tener ninguna cosa ni suerte mejor que la suya. Desde aquí podemos ir viendo que el joven teólogo entendía entonces que su deber era estar con los hermanos en sus luchas y peligros, en el frente de batalla a la manera de Jesús, aquel que vivió para los demás y que se asoció con los pobres imaginados. Es bien interesante que cuando se narran todos los momentos en que se le estaba dando oportunidad a Dietrich salirse de todos los problemas que al final terminaron en su muerte y lo ahorcaron. Él decía que no, o sea, no me saquen de aquí. ¿Por qué? Por esto que está en la pantalla, ¿no? Si estoy hablando del seguimiento
como una dependencia directa porque estoy en gracia y la gracia me exige un tipo de seguimiento específico, como lo mencionamos hace ratito. El hecho de tratar de salvarme de esta muerte inmediata sería no estar en seguimiento y por lo tanto salirme del estado de gracia. Por lo tanto, para él el concepto de pecado implica precisamente esta voluntad, libertad y intelección y salirte, digamos, ese es darle la espalda directa a Dios, ¿no? A partir de tu seguimiento. A diferencia de los cristianos alemanes que entraron en componentes con el régimen, estos cristianos alemanes, la iglesia alemana, el cristianismo alemán, son los que están en contra de la iglesia confesante, que es el movimiento que les comenté al inicio. Entendió que la aceptación de tales pretensiones era incompatible con el señorío de Jesucristo. Bajo el discurso religioso legitimador se escondían silenciamientos, persecuciones y crímenes de lesa humanidad. Yo creo que es un mensaje que termina siendo muy actual también, ¿no? Podríamos preguntarnos nosotros. En tanto no nos promulguemos a favor o en contra de ciertos problemas políticos, no estamos siendo cristianos reales. En otras palabras, un cristianismo de seguimiento a Jesús a partir de la vivencia de la gracia nos invita inherentemente, o sea, que no podemos negar, a una participación política, a una, como ya lo veíamos también con Barth, a una militancia también. O sea, no podemos quedarnos callados. Ya vi que alzó la mano Cristina. Hola, Cristina. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Puedes abrir tu micrófono, Cristina? No te escucho. Vi que levantaste la mano. Ok, ahorita nos dices entonces y mientras le seguimos. En 1943 fue detenido Dietrich por la Gestapo e internado en la prisión de Tegel. Y pues obviamente, ¿no? Tenía poco alimento, había un ambiente de suciedad, estaba esposado y pues todo ello le provocó un shock, obviamente. Pero incluso el sufrimiento físico le resultaba insoportable, la tristeza y la nostalgia no podía ocultarlo. Uno puede ir viendo en sus cartas de amor desde la prisión, este libro que está ahí en la pantalla, que sí, dice, varias veces en mi vida he conocido la nostalgia, no existe peor dolor y durante los meses de cautiverio he sentido de vez en cuando una terrible añoranza. ¿Por qué es importante poner este tipo de frases que cuenta tan abiertamente en su biografía, bueno, en sus cartas, Dietrich? Porque lo que está viviendo, está diciéndonos él, no es gratuito, no es fácil, no es como la copa de Jesús, ¿no? Si puedes pasar de mí esta copa, por favor, ayúdame, Diosito, porque no quiero. Pero bueno, si la tengo que beber, pues ya ni modo, ¿no? A lo que se hace referencia es precisamente a la libertad que hay de fondo. Eres libre, tú decides si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Y obviamente hay un debate interno, pero pues sabemos a dónde lo llevó, ¿no? Este seguimiento. Con respecto a la evangelización, ¿cómo interpretar el mensaje cristiano a ese mundo adulto que es un mundo arreligioso? Esta es una categoría, el mundo adulto, que utiliza Bonhoeffer con respecto a una caracterización de... perdón, es que mi vecino está haciendo ruidos. De un cristianismo maduro o de un cristianismo que cuando madura se aleja de las propuestas religiosas y entonces él dice, ¿por qué está pasando esto? Es una categoría como que van trabajando algunos autores, ¿no? Me parece que la saca de Hegel y al final de cuentas con esta categoría está diciendo que hay una religiosidad incrementada, que poco a poco se va incrementando cada vez más. Y entonces una pregunta que está en el fondo de muchas de sus ideas teológicas es, ¿cómo puede convertirse Cristo en Señor incluso de los no religiosos?
¿Por qué? Porque eso es lo que yo veo, que hay muchos no religiosos. Existen cristianos arreligiosos. ¿Qué es entonces un cristianismo arreligioso? El mismo Bonhoeffer entiende el problema que enfrenta, pero no sabe a ciencia cierta cómo resolverlo. Esto es a mí me parece muy interesante. Sí, vamos, Miren, estas ideas, y por eso me quise detener un poquito más en Bonhoeffer y en Gogarten, traen por consecuencia movimientos tan importantes, bueno, no importantes, tan fuertes o que hacen tanto ruido como el de la muerte de Dios en la teología. Ahorita vamos a ver por qué. Y aquí está, en esta diapositiva de la pantalla, aquí está en germen lo que después vendrá a desarrollar primero un pluralismo religioso y después una arbitrariedad espiritual que va a terminar cayendo en las diversas posturas que hay en este movimiento de la negación de Dios o de la muerte de Dios, ¿no? Que bueno, está interesante. Pero vean, desde la filosofía, bien, recientemente, bueno, o sea, no tiene siglos, el filósofo italiano Gianni Battimo retoma el tema en sus ensayos, en estos dos, en Después de la cristiandad y por un cristianismo no religioso. Esta, si se dan cuenta, ya es una pregunta muy, o bueno, por lo menos a mí me lo parece, muy común o muy actual en los desarrollos teológicos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para presentar al Dios de Cristo, al Dios del cristianismo, a la realidad que después podríamos llamarle secular? Se refiere a como una perspectiva que retoma la moral sin considerar la existencia de Dios. O sea, Sí. como una estructura ética, una propuesta desde la ética y de la moral, del amor sin preocuparse por la existencia de Dios. ¿A eso se referirá? Yo creo que sí, mira, bueno, yo espero que alguien que sepa más de Dietrich ahorita nos pueda corregir, pero yo considero que sí, exactamente. Y de hecho, por preocupaciones de este estilo, es que escribe posteriormente su libro de Ética, en donde independientemente de las propuestas éticas de años anteriores, él dice la ética en cuanto rama filosófica, incluso entendiendo que por pretender ser objetiva se aleja de los enunciamientos religiosos, él dice, no, sí tenemos que agarrarnos de aquí. Todo esto de estas preguntas ¿cómo se llamó este ruso, el escritor, que decía, no sé si Dostoyevsky, o sea, si no hay Dios, si no existe Dios, pues entonces no hay fundamento de la ética, ¿no? Y que retoma este filósofo mexicano, Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces necesitamos un Dios porque es el fundamento de nuestra ética, por eso necesitamos a la religión, de otro modo no la necesitaríamos. En la propuesta ética de Dietrich dice, no es un pretexto para la conformación ética de la sociedad, más bien al revés, una sociedad se debe conformar, solamente se conforma como ética desde el punto de vista cristiano, desde una religación, ¿no? Digamos, espiritual. Quisiera leer esta diapositiva, a lo mejor nos ayuda en el tema. Miren, dice, Bonhoeffer critica a los cristianos que presentan a Dios como un Deus ex machina. A ver, voy a abrir otra vez el micrófono y otra vez para puntos extra en el examen final. ¿Quién me dice de dónde viene esto de Deus ex machina? ¿Cómo se entiende? Ay, no me digan que tampoco. Ahí tienen a San Wikipedia, no le hagan. Bueno, Deus ex machina, así como a grandes rasgos, se hace referencia a esto que dice la pantalla, un Dios que solo viene al hombre en situaciones límite. Para los griegos, que es la imagen que puse del lado izquierdo, el Deus ex machina era una divinidad que se presentaba de la nada cuando estaban representando una obra teatral para resolver los problemas de la obra. Y era un ser, un Dios que no se había mencionado antes en la trama de la historia. Entonces era como,
tienen un grande problema los personajes de la trama y de repente llega un ser de la nada, sin un contexto previo, y justo en el momento en que requerimos que nos salven, que se resuelva esta problemática, este ser externo llega y pues resuelve la situación. Por eso en la imagen que está ahí en la pantalla, se ve a un hombre, un humano, como ahí agarrado por unas sogas y que aparece. Porque así pasaba para los teatros griegos. O sea, lo ponían así como que, ya llegué, no se preocupen, voy a resolver todo. Pero entonces dice Dietrich, así vivimos a nuestro Dios cristiano hoy. Eh, lo olvidamos y lo sacamos de nuestra vida y cuando tenemos problemas, ahí sí lo llamamos. Ahora yo les pregunto, como Peña Nieto, ¿qué harían ustedes? No, pero pues pareciera que esto es lo que estamos viviendo a cada rato hoy, ¿no? Un Dios que solo viene al hombre en situaciones límite. Critica a los cristianos que procuran sacar partido de la debilidad humana o en las limitaciones de los hombres. Dice Bonhoeffer, yo no quiero hablar de Dios en los límites, sino en el centro, o sea, en la continuidad, en el seguimiento, porque estoy en presencia de la gracia, ¿no? No quiero hablar en las debilidades humanas, sino en la fuerza. Esto es, no a la hora de la muerte y de la culpa, sino en la vida y en lo bueno del hombre, ¿no? Y ya en los límites me parece mejor guardar silencio y dejar sin solución lo insoluble. O sea, en situaciones fuertes como por ejemplo cuando va a morir. Y así lo hizo él. Ay, perdón, me equivoqué. Es que quiero mover una cosa en la pantalla. Cristo. A ver, déjenme leer el chat que alguien puso una queja. Dice Cristina, hola, buen día. Más bien es conveniencia del hombre porque Dios siempre está. Sí, a mí me gusta mucho cómo desarrolla este tema. No sé si han leído a Andrés Torres Queiruga. Es un teólogo que a mí me gusta mucho porque es muy sencillo y así como Dietrich, me parece que cuando escribe da catequesis. Y él desarrolla toda esta idea de que eh, más que Dios esté sordo, más que Dios no se acerque a resolver los problemas, es el humano que no se acerca a Dios, porque Dios, como dice, está ahí siempre. Y luego cuando habla sobre el ateísmo, dice Andrés Torres Queiruga, el problema del ateísmo no es un problema de encontrar o reducir la distancia que hay entre el hombre y Dios. Esta distancia es falsa. ¿Por qué? Porque Dios está en tu corazoncito, ahí adentro, ¿no? Hace referencia a una reflexión de conciencia. Dice el problema, así, de pensar que la comprobación de la existencia de Dios es tratar de construir herramientas racionales para llegar al totalmente otro, es un problema falso porque Dios está aquí. Entonces, no necesitamos desde el cristianismo salvar una distancia entre el hombre y Dios. Necesitamos escuchar al hombre mismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo escuchamos? Pues en relación con el otro, que no es más que el mensaje carismático del amor, ¿no? El amor y la justicia. Así es que tienes toda la razón, Cristina. Punto extra. Ja. Dice miren, gracias que su Dios sufriente y la manifestación de este sufrimiento se encuentra en este mundo. Para Dietrich, Dios es un Dios sufriente. ¿Y por qué está sufriendo? Pues desde la encarnación. Gracias a la encarnación de Dios, Dios y el mundo ya no son dos esferas ni reinos. ¿A quién recuerda esto? Ya lo vimos en nuestras sesiones pasadas. Ahora sí, para puntos extra, ¿quién dijo que en el mundo hay dos esferas y dos reinos? Incluso puse el dibujito de una elipse, ¿no? Empieza con Lutero y él fue el que comenzó a hablar de los dos reinos, luego lo retomó Ritschl y dio en la Torre Troilsche. Dos esferas, dos reinos, el reino de la comunidad eclesial, es la familia y todo esto es ante una comunidad que se construye ante la comunidad que no es cristiana y demás. Y dice Dietrich, no, en la encarnación de Dios aplica para todos. El cristianismo antiguo giraba en torno a la pregunta de cómo de la encarnación. No nos tenemos que centrar en el cómo,
La teología moderna, desde la Ilustración y pasando por Schleiermacher, hace referencia al qué de la encarnación. Vean, dice Dietrich, en el cristianismo antiguo primero se intentaba resolver el cómo, después el qué, ¿no? Así como Barth, se hace referencia al qué, la posibilidad de que Dios hable y cómo podemos pensar que Dios está hablando. Esto es netamente Barth. Pero Dietrich dice, hay que hacernos la pregunta por quién es Jesucristo. Por eso se le da como una vuelta al método teológico. Estamos hablando de método aquí. Suena como pura pastoral, ¿no? Como puro discurso de iglesia, sin embargo, la consecuencia a nivel teológico es darle la vuelta total. Esto está muy bonito porque influencia a teólogos tan grandes posteriores, por ejemplo, del catolicismo, como Hans Urs von Balthasar. Él va a decir, cuando hablamos de método en teología, método no es el seguimiento de un camino, que es el origen etimológico de la palabra método, ¿no? Jodos, un camino que se hace a través de lo que no debes de caminar, ¿no? Es ir de un punto A a un punto B. Y dice Baltasar, para la teología no estamos buscando, cuando hablamos de metodología, un camino, porque el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, es una persona. Por lo tanto, el método más ideal, más prudente en teología es un encuentro. No es recorrer un camino, sino es platicar con el que está aquí al lado. Si se dan cuenta, sí hay un cambio metodológico. Los epistemólogos nos traerán todos estos problemas ya después, pero de aquí surgen las ideas ya de modificación del método teológico y obviamente se está estableciendo esta postura ante, como dice ahí, los ejercicios teológicos del cristianismo antiguo, pasando por los de la Ilustración, pasando por Schleiermacher y pasando por su amigo y colega Karl Barth. Así es que no es cualquier cosa este autor, ¿no? El ser de Cristo es un ser promé. O sea, cuando se analiza, por ejemplo, la encarnación, no nos interesa otra vez cómo se encarnó, qué se encarnó, sino darnos cuenta que el Cristo es un ser para mí, está por mí, por nosotros, presente como palabra sacramentada y por lo tanto como generadora de comunidad. Y así Cristo es mediador y Cristo es el centro. Por lo tanto, podríamos creer que la teología de Dietrich es cristocéntrica. Pues ahí se los dejo para que lo respondan después. Pero yo creería que sí. Miren este libro, qué bonito, ¿no? De Ética, lo publica en castellano la editorial Trota. Y vean algunas ideas importantes. Obviamente habla de muchísimo y yo los invito a que lean más. Pero algunas cosas que consideré bonitas. Cuando habla de la ética de la responsabilidad, que es casi que de donde se retoman ideas que se desarrollarán después, como la teología de la esperanza, Pannenberg, o ¿quién es el famosón? Ernst Bloch, ¿no? Pues de aquí vienen, aquí están en germen ya las primeras ideas sobre la ética de la responsabilidad, el principio de responsabilidad. Hay un acto directo que es la fe y la vida y un acto reflejo o reflexionado que es el pensamiento y la reflexión. Pero la ética no puede ser solamente los principios y normas como nos preguntabas, hermano. Unos principios y normas que se fijan y que luego se aplican. Se dan cuenta que este principio ético no es más que una extensión de lo que él ya había hablado con respecto a la doctrina, a los mensajes doctrinales básicos del carisma. No son cosas que se afirman y que se meten en una cajita y que se comunican, sino que se tienen que hacer vida. Pues aquí, aplicado a la ética, es lo mismo. El objetivo no es el conocimiento del bien y del mal, como lo harían los eticistas de esa época, sino discernimiento de la voluntad de Dios en orden a la acción concreta. Otra vez vemos cómo este principio de la acción se está repitiendo. O sea, pues tiene por lo menos coherencia el pensamiento, ¿no?
Y vean algo bien interesante. Recuerden que murió en el 45 Dietrich. Y vean lo que ya está escribiendo en su libro Ética, ¿no? Que por cierto fue un libro póstumo. Pero bueno, dice, con respecto al aborto, vean. Dice, la destrucción del embrión en el seno de la madre es una violación del derecho a vivir que Dios le ha conferido a esta vida naciente. Suscitar la pregunta de si ya se trata o no de un ser humano supone sencillamente confundir la cuestión. Mendigos. El simple hecho es que la intención de Dios era crear una persona, vean, está hablando de la intención de Dios, y que este ser naciente ha sido deliberadamente privado de su vida. Y esto no es otra cosa que asesinato. Ahora, aquí no vamos a ponernos a discutir si es correcto o no es correcto, la postura ética o bioética, hoy diríamos, pero lo que me interesa aquí rescatar es la época en la que está escribiendo Dietrich y el tipo de texto que está escribiendo. Es una ética, no es un recuento moral de la vida cristiana, es un tratado ético. Sin embargo, sus posturas a nivel ético las remite a una reflexión teológica, a Dios mismo, ¿no? Entonces, pues, es un pensador muy, muy interesante, ¿no? Del lado derecho ahí puse en la portada de un libro que Everard, ¿cómo se apellida este? Bedge, no me acuerdo. Fue un amigo de Dietrich, ahí está abajo, al lado de él, está leyendo una de sus cartas, aparecen los dos abajo. Y lo puse porque es uno de los libros que, o bueno, se consideran en general de las mejores biografías de Dietrich, y pues que hace una sistematización de su pensamiento, así es que pues si les interesa, lo tengo en PDF y pues con gusto se los vendo. Ah, no es cierto, con gusto se los paso. Y en esa biografía pone una frase del médico del campamento nazi, del campamento después de que murió Dietrich, cuando lo ahorcaron. Y vean bien, qué interesante. Dice el médico, en el mismo lugar del suplicio, Dietrich hizo una breve oración y después subió resuelto y sereno las escaleras del cadalso. Murió a los pocos segundos. En mis casi 50 años de actividad profesional como médico, no he visto a nadie morir con una entrega tan total a Dios. Digo, no es de gratis que en la abadía de Westminster se puso en honor a los mártires de las últimas épocas. En la abadía de Westminster se puso ahí una figura tallada en piedra de Dietrich Bonhoeffer, al lado de otros tres, ¿no? Son 4 mártires de las últimas épocas. Vean, en la abadía de Westminster ponen a Oscar Romero. Está interesante. Ahí busquen la imagen en internet, está bonita. No la puse aquí. Y creo que con eso es suficiente para dejarlos emocionados con el pensamiento de Dietrich. Pásenle a San Wikipedia para buscarle de más. Y si tienen interés, escríbanme, yo les paso algunos textos. Pero creo que otro de los rollos que van a ir saliendo, no solo aquí, sino en todos los desarrollos posteriores, estamos, recuerden, en un curso de teología contemporánea, es pues por una fijación, unos problemas mentales humanos, poner etiquetas a los grupos, que muchos de los autores de estas etiquetas ni siquiera se consideraban a sí mismos como miembros de esas etiquetas, pero pues lo tenemos que hacer también para ir ubicando por lo menos, ¿no? Una de estas es la teología dialéctica, que en general también se tiene que mencionar frente a otra etiqueta, que es la de la teología liberal. Recuerdan que cuando hablábamos de Schleiermacher, mencionábamos un poco que pues algunas personas lo llaman o lo consideran como el padre de la teología liberal. Sin embargo, analizando los textos, pues se puede ver que no todos los personajes de estas etiquetas coinciden en todos los requisitos. Aquí, con respecto a la teología dialéctica, vamos a decir algunas cosas en general. El texto fontanal, esta palabra me gusta, ¿no? Hace referencia a la fuente, es decir, de donde brota todo lo demás. Por eso el texto que es fuente para la teología dialéctica, que se irá desarrollando en distintas vertientes posteriores a Barth, es el texto de Barth, la epístola a los romanos. Sobre todo la segunda edición, que ya les había comentado, fue escrita todo un año después de la primera, ¿no? Y pues se le conoce la teología de Barth como la teología de la palabra de Dios, recuérdenlo.
La carita de Barthes es la que tienen del lado derecho, el señor ahí sonriente. En general rechaza el progresismo historicista y racionalista, que vamos a mencionar a grandes rasgos, que es el de la teología liberal, que la teología liberal lo que hacía era hacer una crítica histórica del dogma, y por ejemplo Schleiermacher, que no hacía como tal una crítica histórica del dogma, sino lo que sí decía es, tenemos que darle una provincia exclusiva al del sentimiento. Si se acuerdan de la imagen que les puse, ¿no? Del cantante de Enrique Iglesias, ¿no? La experiencia religiosa es lo principal. El Gefühl, la palabra de sentimiento, implica muchísimas cosas, no nada más el sentir, ¿no? ¿Recuerdan todo esto? Pues vean ante estas posturas se trabaja una teología dialéctica. ¿A quién se considera dentro de este gran movimiento? Pues generalmente al padre fundador, que sería Barth, a Emil Brunner, que es el que está del lado izquierdo superior, a Rudolf Bultmann, al que analizamos de rápido la sesión pasada, el gran teólogo existencialista, diríamos, a grandes rasgos, que comenzó a desmitologizar el Evangelio, Friedrich Garten, Eduard Turnaysen y Dietrich Bonhoeffer. Se comenzaron a escribir los textos fundacionales de este movimiento en la revista que se llamaba Zwischen den Zeiten. Ahorita vamos a hablar un poquito de Entre los Tiempos. Ha influido a los desarrollos teológicos diversos, como los de la teología de la liberación. Por eso creo que es importante ir rescatando estos movimientos, porque creo que se nos hace más fácil entender estos de la teología de la liberación, y cuando leemos un poco de los textos fundacionales de la teología dialéctica, pues vamos entendiendo que pues de ahí vivieron, ¿no? Y a grandes rasgos sería esta la propuesta. Hay una tesis, somos teólogos y en cuanto tales debemos hablar de Dios. ¿Cuál es la antítesis? Híjole, pero somos hombres y en cuanto tales no podemos hablar de Dios. ¿Qué hacemos? Aquí, si se dan cuenta, está por un lado el racionalismo extremo, la tesis, ¿no? Diríamos que podríamos meter a la teología liberal ahí, la antítesis, ¿no? Que a lo mejor en un extremo podría ser Barth, y la síntesis, que sería esta propuesta en general que se va desarrollando en la teología dialéctica, es que debemos de hacer ambas cosas. Y nuestro deber, nuestro Sollen y nuestro no poder, nicht können, deben honrar a Dios. Y pues, te amuelas, así es lo que debemos hacer. La teología dialéctica se ocupa no de la cultura, no de la moralidad, sino de lo trascendente. Es la forma de enfrentar la vida en el momento presente. Otra vez estamos remitiéndonos a cómo vives al actuar. Por eso Dietrich Bonhoeffer, con todo lo que mencioné al inicio, puede ser muy fácil metido en este grupo, ¿no? En este costal. Y hacemos otra vez referencia a esta idea que resume o intenta resumir una idea teológica. El hombre como simul justus et peccator. ¿Quién decía esto? Para ganarse 10 pesos, ¿quién me puede decir? Ay, sí dije 10 pesos y varios así voltean. Lutero, gracias por hablar todos al mismo tiempo. Decía, pues, es que el humano, y vean la imagen que está del lado derecho, ¿no? Tan bonita, yo la quiero en una playera. El humano es esta contrariedad de polos opuestos. El humano es al mismo tiempo un justo y al mismo tiempo es un pecador. Y vean que la teología dialéctica bebe de esto. La palabra de Dios, que acaece o se presenta en acto, ahí está la palabra de Dios. Y por lo tanto no es objetivada como sería una doctrina, un dogmatismo extremo, ¿no? Por eso hace falta hablar o recurrir a la propuesta de la palabra de Dios en sus tres sentidos desde Karl Barth. ¿Recuerdan que lo vimos la sesión pasada? Ya vi que todos dijeron, sí, claro que lo recordamos. Pues no importa, lo voy a repetir. El primer sentido es el de la palabra revelada. Y entonces, como lo acabo de mencionar, en este sentido se habla de la inmediatez, no pasa por una mediación, es inmediato. Y por lo tanto, el evento que suscita en el humano es dar un testimonio de esto que estás viviendo como humano. Ese es el primer momento de la presencia de la revelación, digamos, ¿no? de la palabra revelada. El segundo momento es la palabra escrita. El humano, ¿qué hace? Se remite al recuerdo y a la transmisión.
Y el tercer momento es el momento en que proclamas esta palabra. Es un discurso humano, pero en tanto discurso, como es una palabra que pronuncia el humano, está haciendo referencia al primer acto en que se hace la palabra misma, o sea, un discurso divino. Porque el discurso divino es logos, es palabra misma. Entonces, si se dan cuenta, es un intento de darle circularidad, ¿no? Y hacer presencia real a la palabra de Dios. No nos está votando, como dirán algunos ejercicios teológicos judíos, está muy presente aquí. Y por eso hay una necesidad eclesial de continuar con la proclamación de esta palabra. ¿Por qué? Pues porque es la palabra misma de Dios. Por eso es tan importante este tipo de teología. Y ustedes podrán ir leyendo estas ideas, por ejemplo, en sus autores favoritos latinoamericanos. Denle gracias a estos autores de aquí. Pasamos al otro tema, que es a mí me parece buenísimo, complejo, pero van a ver que tiene muchas consecuencias. Para empezar con el tema de la teología de la secularización, pues algunas ideas sobre qué es secularización, ¿no? Y del lado derecho puse a nadie más que a Ernst Troeltsch, que fue, gracias a él, ya se comenzaron a pensar todos estos temas. Por un lado, se cree que la secularización es la emancipación de la vida cultural, o sea, política, ciencia, economía, literatura, filosofía, arte y costumbres, respecto de la tutela eclesiástica. Sin embargo, ya menciona, por ejemplo, Gogarten, ya en específico, que hay dos momentos de esta emancipación, en este momento de secularización. El primero sería un momento de discontinuidad, es decir, emancipación del mundo moderno respecto de la tutela del cristianismo y de la iglesia, que es como decir, te estás alejando, y el segundo momento, que es un momento de secularización en tanto continuidad. Aportación hecha por el cristianismo a la formación del mundo moderno y a la permanencia de impulsos cristianos en la sociedad moderna. Ahora, esto sería, creo que, terreno propiamente de los sociólogos. Recuerden a Ernst Troeltsch, vivió al ladito de Max Weber. Entonces, pues, vean que tiene todo un trasfondo de análisis histórico, social y yo creería que hasta antropológico. En teología, ¿cómo lo vamos a usar? La cuestión global del lugar de la fe cristiana, el cristianismo y la iglesia en la sociedad moderna. Por eso estas ideas son tan importantes para los movimientos teológicos de los años posteriores, es decir, nuestra época. ¿Por qué? Pues porque ¿a poco no intentamos seguir resolviendo esto? ¿Dónde está la fe? ¿Cuál es su lugar en esta sociedad moderna? Claro, habría que pensar que es una sociedad moderna, pero bueno, es parte del tema. Por eso tenemos que adentrarnos un poco a todas las propuestas de Friedrich Gogarten, que en general, fíjense que no creo que sea tan famoso como otros tantos. Sin embargo, es importantísima su propuesta. Ahí están los años en los que vivió. En 1920 escribió este artículo que se llama Entre los tiempos. Recuerdan que yo había puesto con la teología dialéctica que el texto fundante de la teología dialéctica se había llamado Entre los tiempos, ¿no? Zwischen den Zeiten. Pues la revista, que se llama así porque, sobre todo, comenzó con este lío Friedrich Gogarten, con este artículo. Pero vean cómo escribía el mendigo. La teología de la generación anterior, dice, y fíjense que además en este artículo, que lo presenta ante sus profesores, ante los que él está caracterizando aquí como la generación anterior. Pero vean qué fuerte. Dice, la teología de la generación anterior enseñaba muchas cosas, instructivas e interesantes, pero nada que fuese digno de esta palabra. Recuerden, palabra, así está haciendo referencia a las teorías de Barth. Dice, vuestro mundo se encamina a la ruina. Nos habéis enseñado a comprender este declive. Gracias. Pero no podráis pretender que nos sublevemos en contra. No se vive a gusto entre cadáveres. Ha quedado al final espacio para la pregunta sobre Dios. Los tiempos se han distanciado unos de otros y ahora el tiempo está en silencio. Mientras tanto nos encontramos entre los tiempos. Y entonces este es como el programa de la teología liberal. Una crítica a
a sus propios maestros a los que les está diciendo son cadáveres y su producto intelectual está muerto. Están olvidando darle la palabra a Dios o escuchar al Dios que siempre está hablando. Y por otro lado estamos viendo la secularización extrema, ¿no? Como lo veíamos en la primera diapositiva de la secularización. Pareciera que el humano cada vez está alejándose más por este desarrollo de la modernidad. Entonces, por un lado, nuestros teólogos se están alejando de escuchar a Dios, por otro lado, la modernidad y la humanidad se está alejando de Dios y del cristianismo en general, y nosotros como teólogos de la nueva generación estamos en medio. ¿Y qué tenemos que hacer? Y yo diría, eso es lo que hace, ese es el itinerario que gesta los nuevos movimientos teológicos después. Teología negra, teología india, teología feminista, teología liberal, de la liberación y demás. Hacen esto, ¿no? No podemos quedarnos callados ante estas dos posturas y tampoco podemos ignorar que las posturas academicistas hacen mucho daño. Vean, aquí puse al viejito, a Gogarten. La religión se ha perdido en la cultura. Está hablando de los procesos de secularización, ¿no? Dice Gogarten, la religión debe ser crisis de toda cultura. Y la crisis, o sea, debe ser un momento, la palabra es hito, que modifique el rumbo que tenías. Y la palabra debe ser un fundamento de la religión. Jamás se podrá identificar con ninguna cultura. Ahora, aquí yo les pido que se pregunten, ¿a qué les suena esta frase, no? O sea, desde aquí ya se está considerando mucho de los desarrollos teológicos del pluralismo religioso, ¿no? Si la religión debe ser crisis de toda cultura, no solo la propia, sino las de los vecinos también, y la palabra es fundamento de toda religión que se va a manifestar en culturas distintas, por lo tanto, de lo que habla Gogarten es de una manifestación de la palabra de Dios independiente de toda manifestación cultural. Por eso se considera que aquí está hablando ya de pluralismo religioso. Jamás el discurso religioso se podrá identificar con ninguna cultura. Yo les pido que saquen esta idea y la presenten en sus movimientos religiosos y en sus iglesias y escuchen sus reacciones. ¿Qué tanto estamos siendo coherentes con estas propuestas que no son más que análisis de lógicos, ¿no? Bueno, obviamente teológicos, pero bueno. Para Gogarten, ¿qué es la Trinidad? ¿No? Bueno, creer en ella implica superar el dualismo helénico, no solo antropológicamente, ¿no? Alma, cuerpo, ¿no? Espiritual, material, sino también en la sociedad, ¿no? Los dioses que están por allá y los humanos que somos como inferiores, ¿no? Dice Gogarten, este mundo necesita responsabilidad y decisión actual. Por eso nos suena mucho a Dietrich von Bonhoeffer, porque son las mismas ideas, ¿no? Comienza la antropología teológica. Fíjense qué interesante, y esto nunca me lo contaron cuando estudié antropología teológica. ¿Por qué necesita hablar del hombre, Gogarten? Pues porque si estoy hablando de que ya no necesito repetir los esquemas helénicos de que los dioses por allá y el humano hace sus cosas por acá, sino estoy tratando de acercarme a la relación entre eso divino y el humano creado, necesitamos abordar entonces el ser creado humano. Por eso comienza aquí ya el desarrollo de una antropología teológica. ¿Cómo se entiende? Pues es el discurso del hombre al que Dios se revela. Y bueno, esto es todo un área teológica que habrá que revisar después. Entonces salta Gogarten del ejercicio del análisis de los temas de la fe manifestada en la historia a los temas muy específicos ya de los temas ético-políticos. Para todos los amantes de la teología política, pues aquí pueden encontrar un montón de cosas. Allende sistematizaciones o más allá de las sistematizaciones tipo Barth, Gogarten habla de problemas éticos particulares, como por ejemplo la autoridad en la organización social. Si no hay autoridad en la organización social, hay caos para él, para Gogarten.
Hay dos tipos de comunidad, analizado según el método teológico que propone él. Estaría la comunidad tipo individualista y el de tipo comunitario. Por un lado, la comunidad de tipo individualista es el que el yo no conoce el límite insuperable del tú y quiere remontarse al yo puro. ¿A quién podemos meter en esta frasecita? Pues a todos los individualismos modernos, a toda la teología liberal y a todos los liberalismos filosóficos y a todos los idealistas alemanes, ¿no? Sobre todo Hegel y todos los demás, Fichte, Schelling y demás. Entonces, vean cómo está tratando de meter en dos costales, por un lado a esta comunidad de tipo individualista y la que él creerá que es la ideal, la comunidad de tipo comunitario, donde el yo no es la única realidad, sino es en un mundo escindido en yo y tú. Y entonces, si hay un mundo escindido, si hay un mundo en donde está el yo y el tú, necesitamos un mediador que no esté, que sea libre de esta subjetividad, que no es ni el yo ni el tú. Y así podemos reclamar la autoridad. ¿Para qué? Pues obviamente, como dice al inicio de la diapositiva, lo que interesa es acercarse a la organización social libre de caos. Para que no haya caos necesitamos remitirnos a un mediador que no esté limitado por la subjetividad. Porque si nos quedamos en una subjetividad neta, solamente, entonces estamos analizando el problema desde la comunidad tipo individualista. Por eso se explica para Gogarten la existencia de todas estas teologías liberales modernas e idealistas y filosofías. Y él dice, tenemos que pensar la presencia real y actual de un ser no limitado a esta subjetividad y por eso es el tú de Dios, que no está limitado a la subjetividad, ¿no? Individualidad. Y bueno, ¿y cómo se crea la individualidad del yo y del tú? Pues desde la escucha de la palabra. Son temas que pues irán desarrollando sobre todo en teología política. Tiene un libro muy bonito que se llama Destino y Esperanzas del Mundo Moderno. Su apellido, bueno, el subtítulo del libro es La secularización como tema de la teología. Vean en qué años estamos, ¿no? Estamos hablando en 1953. Y para este momento ya está hablando de los primeros momentos de... o sea, no se hablaba antes de la teología, de la secularización como tema de la teología. Él todavía no habla de la teología de la secularización, sino es un tema en teología. Está, digamos que, haciendo suyos estos problemas que antes no eran problemas de teología. Y en ese sentido, ya está dando pistas y herramientas a la teología contemporánea posterior, ¿no? Acércate a los temas que crees que no son propios. Gogarten dirá, pues los sociales son casi que los más importantes de la teología. Hay tres momentos en que él considera que la secularización se manifiesta en la historia. Por un lado, rechaza la secularización en este libro donde se constituye la descomposición y destrucción de la fe cristiana. Está criticando a Kierkegaard. No, la crítica de Kierkegaard al mundo moderno. O sea, dice Gogarten, hay un momento en que la secularización se presenta como una descomposición y destrucción de la fe cristiana. O sea, casi diríamos como resumen, alejamiento de la fe y por lo tanto hace daño a la fe y pues en última instancia crea un caos social. Por otro lado, se prescinde completamente del cristianismo por creerlo incapaz de soportar el peso de la autonomía del hombre. El señor autónomo, el humano es señor autónomo del mundo y de sí mismo. ¿A quién está criticando Gogarten aquí? Pues está pensando en Nietzsche. Vean, él escribió en 1953 este libro. ¿Cuándo murió Nietzsche? ¿Quién se acuerda? Muy bien, en el 1900 o por ahí. Entonces, está hablando justo después, casi que le está respondiendo, ¿no? Y dice, pues hay que interpretar de manera diferenciada el nexo entre la fe cristiana y la secularización. Vamos a ver cómo. La fe cristiana es fe justificante, es decir, justifica al hombre ante Dios,
seculariza el mundo y lo entrega a la autonomía y a la responsabilidad del hombre. Dice Gogarten, no podemos alejarnos del entendimiento del movimiento de la secularización, sino más bien lo vamos a entender propiamente desde el cristianismo. ¿Cómo? ¿Cómo entiendo la secularización? Así, la fe cristiana es una fe que justifica. ¿Cómo lo justifica? Justifica al hombre ante Dios, y entonces Dios es el que seculariza al mundo y lo entrega a la autonomía y a la responsabilidad del hombre. En esta frase que está hasta arriba en la diapositiva, intenta salvar Gogarten la autonomía del humano y intenta construir su discurso ante las propuestas como las de Nietzsche. El evangelio como don y ley, como exigencia consiguiente, actuar responsable y secular. La salvación viene de Dios por la fe sin las obras. Sí, él está preguntándose cuando analiza los temas de la secularización, estos dos extremos, ¿no? La fe por obras, o ¿cómo soy salvo? ¿Por obras o por fe? Y él dice que no podemos eliminar los dos momentos, ¿no? La salvación viene de Dios por la fe sin las obras. Sin embargo, la fe exige las obras, entonces no puedes quedarte sentado. Tienes que hacer las dos cosas. Entender que la salvación te la da Dios, ya te la dio. Sin embargo, la fe es la que exige las obras, no la salvación de Dios. No está en función de, ¿no? El mundo es creación de Dios. El hombre, cuando entiende o intenta entender el mundo secularizado, se remite a que todo el mundo está creado por Dios, y como está creado por Dios, no se entiende más que así: el mundo es mundano. ¿Contra quién está hablando? Contra el movimiento gnóstico y contra las ideas platónicas. No, el mundo ahí está, ya lo creó Dios y ya quedó, digamos, que ahí creado, es mundano. Y por lo tanto, el hombre ya es autónomo en este mundo mundano, porque Dios lo creó y ya está fuera de la divinidad. No es parte de Dios, no es esencia divina el humano, no. Sí hay una delimitación entre la divinidad y lo creado. Y entonces eso ayuda a entender que el humano es autónomo y es libre respecto del mundo y libre de la veneración. No están haciendo, bueno, lo leo en la siguiente diapositiva, pero ya está hablando de los momentos de desecularización tan importantes para la teología contemporánea. Filiación de Dios. Así es como, o sea, si ya entendemos que el humano es autónomo porque está en este mundo creado por Dios, ¿cómo nos remitimos a la divinidad? Pues porque somos creados con responsabilidad. Somos hijos de Dios, nos creó como hijos. Y entonces como hijos somos responsables. Y utiliza dos imágenes este autor. Habla del hijo creado como el niño chiquito, y el niño chiquito, haciendo una referencia metafórica a los humanos, pues depende netamente del papá. Pero los mayores de edad siguen siendo hijos del papá, pero tienen una responsabilidad importante, ¿no? Con su propia vida y con lo que los rodea. Y entonces el cristiano, hijo de Dios, es un mayor de edad en este sentido. Está libre del mundo, pero libre para el mundo. No puede alejarse de esta responsabilidad. Y así, entonces, comienza a meter el tema de la secularización en el mundo. Y quise terminar la sesión con algunas referencias muy rapiditas, hasta groseras, de algunas aplicaciones de estas ideas básicas de la teología o de la secularización como tema de la teología de Gogarten. En algunos autores tan interesantes como, por ejemplo, Romano Guardini en estas fechas. Obviamente habló de un montón de cosas Guardini, pero aquí nos importa este ítalo-germano. Solo mencionar que la desintegración de la imagen, él entendía el momento de la secularización como la imagen moderna del mundo, la subjetividad, la cultura está frente al caos. Por lo tanto, la secularización es ilegítima. Para Romano Guardini es un fenómeno anticristiano, la modernidad y el proceso de secularización. Vamos a ver, por ejemplo, frente a Guardini está Hans Blumenberg. Ahí están los años, vean cuándo murió, o sea, apenas, ¿no?
También ve el momento de de la secularización como un fenómeno anticristiano, pero a diferencia de Guardini, que para él es ilegítimo, para Blumenberg la secularización es legítima. ¿Por qué? Porque la época moderna no está en continuidad decadente con el medioevo cristiano, sino que nace como acto contrapuesto, autoafirmante. Es decir, gracias a este proceso decadente del medioevo cristiano, en donde podemos acercarnos a entender el cristianismo ante la modernidad, gracias a este cristianismo decadente se autoafirma un renacer cristiano. Por lo tanto, si es el momento de la secularización del cristianismo frente a la modernidad, sí es un fenómeno anticristiano, pero positivo. Para Guardini es negativo. Para Gogarten, la secularización es un fenómeno post-cristiano, no es anticristiano como los primeros dos autores, es post-cristiano, pero no reniega sus orígenes ni degenera en secularismo. Entonces, digamos que abraza el proceso de secularización y este abrazar en metodología teológica ya es parte de la metodología de las teologías que vienen posteriores. Algunos autores interesantes que siguen con estas ideas dándole vuelta. Por ejemplo, Edward Schillebeeck, este dominico que está a la izquierda hasta arriba, vestido de dominico. Miren, murió en el 2009, ¿no? Tiene un artículo en donde hace una referencia a todos estos debates de la secularización, se los recomiendo, se llama Vivir en Dios, Vivir en el Mundo, y lo puse porque vean la época, el año en que murió, es un autor muy cercano, y además muy famoso, y holandés, y habla de estos temas como pues, no central, pero sí muy importante, ¿no? Uno de los interesantes, de en medio, Paul Van Buren, un estadounidense, tiene un artículo que se llama ¿Puede haber una teología hoy? A partir de todas estas ideas de la secularización, dice, la teología como servicio prestado a la palabra de Dios en la situación humana es el único modo en que se puede teologar. Solo una teología que sea a la vez política puede ser verdaderamente una teología hoy. Pero gracias a estas ideas se desarrolla lo que posteriormente se va a llamar tan interesantemente como tanatoteología o la teología de la muerte de Dios. ¿La habían escuchado alguna vez? Impriman el artículo de Wikipedia y lo pegan en su pared también para que lo vean diario. Bien interesante, la muerte de Dios ha actualizado en nuestra historia una humanidad nueva, liberada y autónoma. Uno pensará, ¿cómo están analizando el tema de la muerte de Dios y cómo es posible que lo ven positivo los teólogos mismos? Denle vueltas al tema porque me parece que es interesante, sobre todo para reflexiones posteriores de la teología. Y pues estos autores vean los años en los que están muriendo. El último, Thomas Althusser, murió en el 2018 y Hamilton en el 2012. Para ellos, por ejemplo, que ya piensan que hay una muerte de Dios, seguir a Jesús significa estar junto al otro, a mi vecino, estar por él. Por eso seguir a Jesús significa ser humano, ayudar y promover la humanidad. Entonces se quedan con un mensaje ético y están separándose de una vinculación personal a la divinidad. Obviamente esto es un resumen grosero, pero es importante porque estas ideas se desarrollan a partir de las ideas de la secularización propuestas por Gogarten. En Latinoamérica, por ejemplo, seguimos con las cosas interesantes. Algunas propuestas de la teología de la liberación realizan hermenéuticas historicistas, quedándose solamente en una reflexión del paso de la historia, que al intentar rescatar el mensaje político se desecha el mensaje religioso. ¿A quién les hace referencia a todas estas cosas? Pues a los teólogos de los primeros siglos, ¿no? A la patrística. Ellos decían, sí necesitamos tener posturas políticas porque somos cristianos en el mundo. Sí necesitamos hacer referencia directa a la estructura ética. Pero, ¿dónde está la teología del misterio? La teología mística, que tanto han trabajado, por ejemplo, autores en Oriente. En Occidente necesitamos rescatar una relación personal en teología como método. No como, ay, qué bonito, híncate y alza las manos al Señor. No, como metodología en construcción teológica. Vean otras consecuencias, ¿no? Con John Robinson, que murió en el 83, él decía,
hay que suprimir la institución eclesial. ¿Por qué? Porque está llena de errores y está sucia, en pos de un compromiso personal para con el mensaje de Jesucristo. Y desde el ateísmo católico, que también se reflexionan estos temas. La gente no cree, dice Gustavo Bueno, que no es un ateo católico, pero él hace referencia al movimiento y dice, pues es que analicemos a la gente, las vivencias espirituales de la gente de hoy. No creen en un Dios metafísico. Tienen unas creencias en la iglesia histórica, en la cultura, en las tradiciones, los rituales y las normas. Incluso te pueden rezar el credo de los apóstoles, te citan todas las oraciones y demás. Pero en su vivencia, como no es un cristianismo radical, tú no ves que hay una creencia real o una vivencia en el Dios metafísico. Por lo tanto, este tipo de vivencia del cristianismo es una vivencia secularizada. Y analizado desde la teología, se puede ver como un momento de escisión, te separas de la parte espiritual y quién sabe qué vives. Vives normas, ¿no? Vives alejado de la experiencia espiritual. Y del lado derecho puse la imagen precisamente de John Robinson, que fue un erudito en Biblia y, por cierto, anglicano, ¿no? Miren, otro de estos personajes que son muy controversiales en nuestra época, Harvey Cox, sigue vivo, nació en el 29. Y del lado izquierdo, ¿con quién creen que sale? ¿Ya lo vieron? Vestido ahí de negro. No es cierto, de blanco. Pues el Papa, ¿no? Y dice Harvey Cox, la iglesia es, en esencia, un conjunto de personas con fe y compulsión a la acción, en vez de ser una institución. Por lo tanto, debajo de estas ideas hay una necesidad de casi que tumbar la institución. No la necesitamos. Génesis, él dice, esto es lo que yo les quería leer hace ratito. Espérenme, dice alguien me escribió en el mensajero. Dice Manuel, el de atrás es Marcelo Ebrard. Híjole, no me digas eso. ¿Cómo va a ser Marcelo Ebrard? Sí se parece a Marcelo Ebrard. Bueno, vean qué interesante análisis de Harvey Cox. Dice, lo que hizo el Génesis fue una ha desnuminosizado la naturaleza. ¿Qué es numinización? Es una presencia, ¿no? de lo divino en las cuestiones naturales. Y entonces lo que hizo el Génesis, en un análisis de la Biblia, fue desnuminizar, algo así como, gracias al relato del Génesis, nos damos cuenta que ya no hay una presencia constante y real de la divinidad en las cosas naturales. ¿Qué hizo el Éxodo? Desacralizar la historia. Y sí, eso sí es cierto, ¿no? Y este análisis lo retoma Hans Urs von Balthasar. ¿Cómo desacraliza la historia? Y no solo el Éxodo, sino sobre todo también en el Nuevo Testamento Jesús, que dice, al César lo del César, ¿no? Y en la alianza, ahí debió de haber dicho Aliana, me salió mi copto antiguo de seguro. Dice, en la alianza del Sinaí, con la condena de la idolatría, se ha desconsagrado la ética y los valores. Y entonces la historia se convierte en tarea y responsabilidad del hombre. Esa es la propuesta de Harvey Cox. ¿A poco no leen aquí una propuesta de la secularización como tema de teología? Y además tan fuerte y tan radical que nos está diciendo, ni Dios está en la naturaleza, ni la historia es sagrada, ni hay una referencia inmediata a la divinidad. O sea, tiene muchas consecuencias este discurso. La secularización para Harvey Cox es una emancipación del hombre. Él, en vez de utilizar el tema la palabra, utiliza urbanización. El contexto en el que se produce, que es no allende o en contra de la modernidad, no del lado de la modernidad, sino en el proceso de desarrollo de la modernidad. Y obviamente en estos procesos dominan la diversidad y la desintegración de las tradiciones. Por eso es interesante acercarnos a estas teologías, aunque puedan parecernos, como a mí, complejas. Porque las consecuencias a nivel práctico y obviamente a nivel místico son tremendas. Tan tremendas que se llaman las teologías de la muerte de Dios, ¿no?
Al final dice, en lugar de lamentar la mengua del poder eclesial y desaparición de lo sacro, dice Harvey Cox, que así es, no puedes negarlo, ya no hay poder eclesial, ya desapareció lo sagrado. Los cristianos deberían, en lugar de ponerse a llorar, deberían empeñarse en rescatar los vectores religiosos susceptibles de renovación. ¿Cómo qué? Y esto es bien curioso porque hace un análisis, Harvey Cox, teólogo de Harvard, hace un análisis bien interesante sociológico de las comunidades eclesiales de base. ¿De dónde son estas? Ahí sí, para un punto 5 punto extra más. Pues de Latinoamérica, ¿no? Ya de esto sabrán mucho más ustedes. Es de Latinoamérica y todo lo que son todos los países latinos y una Punto parte extra, de Emma. África. Exacto. Entonces, vean qué interesantes propuestas de Cox. Ya lo viste. Pero anclado desde la teología de la secularización, ¿no? Y dice, no tenemos que ignorar estos movimientos, es más, para allá debería de ir el cristianismo en nuestros días. Necesitamos enfocarnos en la práctica de la solidaridad. Por lo tanto, unir la dimensión mística y la dimensión política. Ahora, esta es una pregunta que yo les lanzo a ustedes como teólogos, ¿no? ¿Qué debe de estar trabajando y haciendo y reflexionando su teología? ¿Enfocarse en la solidaridad? Ahora, si se enfoca en la solidaridad, ¿qué desaparece? ¿No? ¿Dónde queda la mística? Y si te especializas en teología política, ¿dónde queda la dimensión espiritual, mística? No sé, son temas que yo creo súper actuales, ¿no? Por eso considero importante por lo menos mencionarles estos autores, porque además considero que ya son un poco más dificilitos de que se analicen. Entonces, pues de entrada son ideas que se reflexionan desde las propuestas de Friedrich Garten. Muy bien, nos quedan 4 minutos, entonces les dejo el micrófono abierto para comentarios, reflexiones o preguntas. ¿Alguien tiene algo que decirnos? Yo, Jessica. Hola, Jess. Hola, en medio de toda esta miscelánea teológica, porque ahorita estamos viendo teología contemporánea, ¿no? Pero si vemos, pues se basan mucho en la teología anterior de por ejemplo, de la Reforma, ¿no? Y de todas estas corrientes teológicas. Aquí donde aparece la secularización, empieza el dualismo que conocemos ahora como lo espiritual y lo carnal o lo secular. A partir de este movimiento teológico, o ya viene desde antes, desde otros teólogos, pero porque nosotros como teólogos encontrar una postura es casi imposible en medio de tantas misceláneas. ¿Tú qué nos sugieres? Ahorita nos acabas de decir que la solidaridad y dejando a un lado la espiritualidad, pero ¿dónde encontrar el equilibrio? Ahorita que tengo tantas cosas en mi cabeza, ¿dónde tanta información y la estoy procesando? ¿Cuál será el equilibrio? ¿No? Yo ahora me declaro teóloga feminista y eso no le gusta a la denominación de donde yo vengo, pero he visto hasta teología queer, ¿no? Teología de la homosexualidad. Entonces, ¿qué tan abiertos tenemos que ser o qué tan dogmáticos? Esa es mi pregunta. Gracias. Muy bien, esa pregunta es muy compleja y la voy a ignorar. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, no es cierto. Pues no sé, mira, la respuesta creo que desde el punto de vista espiritual es muy personal, ¿no? Tú trabajas tu espiritualidad y en el trabajo, en el desarrollo, en la evolución consciente de de la propia maduración de tu fe, irás encontrando acercamientos teóricos que son necesarios analizar desde un discurso coherente, honesto y demás. Ahora, yo no te voy a decir que te alejes de la doctrina. De hecho, yo creo que podríamos afirmar, aunque habría que trabajar el tema, que los teólogos dogmáticos, los teólogos en específico, o sea, los que realizan todo este análisis alrededor de lo que se debería entender realmente por dogma, deberían estar abiertos de su análisis mismo del dogma a la pluralidad de las religiones.
yo te puedo dar una respuesta personal, que es lo que yo creo, pero no creo que, pues no lo considero tan prudente porque pues el objetivo del curso es presentar la miscelánea horrible, ¿no? Y tan numerosa que hay. Mi punto de vista es, somos súper limitados ante la propuesta teórica y por lo tanto, armándonos de esta teoría de la complejidad de los franceses, necesitamos, por necesidad metodológica, escuchar las otras propuestas. Pero, por otro lado, no descuides la parte de construcción y de madurez de los propios dogmas tú, ¿no? O sea, tú trabaja tu teología, agárrate una teoría, vela analizando, pero a partir de esa, salta a las demás. A mí me gusta mucho pensar el tema de la multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Son tres momentos distintos desde el punto de vista epistemológico. El primero de la multidisciplina es que una persona de una disciplina se acerca con su propio marco conceptual para resolver algún problema con una persona que es de un marco conceptual distinto. Como por ejemplo, en bioética se hace, un médico se acerca con un abogado. ¿Y cómo resolvemos el problema? La interdisciplina es que se comparten los marcos teóricos. En la multidisciplina solamente resuelve cada quien desde su área. En la interdisciplina se comparten los marcos teóricos. Y creo que el ideal a nivel epistemológico es la transdisciplina. Y eso es algo bien difícil. Por ejemplo, explicado con bioética el bioeticista es el que debería saber de medicina un poquito y de derecho un poquito para que desde la ética construya una afirmación prudente o cada vez más prudente. Es decir, no estoy abogando por un trabajo individualizado, sino más bien erudito. Hacia allá tenemos que dirigirnos, no ignorar las diversas posturas. Entonces, no voy a decir con esto al final que la teología queer y que la teología feminista y la de la liberación y que todas estas son erróneas, sino más bien lo que yo te recomiendo es construir la propia desde unos dogmas bien entendidos y así vas entendiendo la riqueza de todas estas posturas demás. Ahora, lo que yo estaba tratando de mencionar con las posturas de Dietrich Bonhoeffer y de Gogarten es que desde aquí, teóricamente, ya se está proponiendo una pluralidad de las religiones, o sea, una teología del pluralismo religioso que depende, en el fondo, de una aceptación de los mundos diversos a nivel epistémico. Para lo cual, pues, podríamos dedicarle un poquito de tiempo cuando hablemos de, revisen su programa inicial, el salto de una salvación o entendimiento cristiano de la salvación dentro de la iglesia. Como paso segundo sería entender al pluralismo de las religiones. Es decir, en vez de afirmar extra ecclesia nulla salus, o sea, fuera de mi iglesia no te vas a salvar, que fue un primer momento teológico grande, pasar al segundo momento que es el pluralismo religioso. La salvación se alcanza en cualquier cultura. Y creo que muchas de estas reflexiones beben de estos autores. Y si quieres, pues ya hablamos después por Muy bien, prof. Estuvo excelente. Dice Mario, yo quisiera leer Mario. Dice, el cristianismo no es dogma. Los dogmas son productos históricos, así como cualquier otro concepto surgido de distintas teologías. Sí, yo considero que lo que menciona nuestro padre fundador, pues es precisamente el análisis dogmático que se hace en teología dogmática de irle rascando al proceso en que se vive el dogma a nivel histórico. En la patrología se analiza, ¿no? Para empezar, hay un momento, como dice la palabra de Dios en Barth, hay un momento de acto en que la palabra se revela al hombre y entonces exige al hombre un momento de testimonio. Testimonias lo que vives. El segundo momento, que es el paso dogmático, es una manifestación lingüística de la experiencia de la fe. Y entonces, entendido como manifestación lingüística, está dependiendo de su contexto. Ahora, yo les voy a lanzar ahí algunas frases bien interesantes. ¿Quién me hizo entender esto? ¿Quién creen que fue? Ratzinger.
que por otro lado tendrá sus que veres ahí como el jefe de la doctrina de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero curiosamente a nivel teológico ya proponía saltar del dogma, entendiendo que el dogma escrito es una expresión lingüística de la vivencia mística. Entonces, bueno, creo que ya les doy suficiente para que tengan pesadillas. Ya me pasé 4 minutos, así es que les recomiendo acercarse a los chats para quejarse y demás. Y les agradezco que hayan tenido paciencia y disposición en este día. Así es que termino la sesión. Que tengan muy Gracias, bonitos prof. días. Muy Paz y buena bien. sesión. Las dudas, aumentenlas en el chat, ¿va? Saludos a todos. Gracias. Dios. Gracias, buen día. Buen día. Adiós. Bye. Gracias.